La ciudad holandesa de Zwolle amaneció lentamente la mañana del 14 de abril de 1945. No con ruido, ni con el chirrido de las orugas de los tanques, ni con el paso mesurado de una columna tras otra de soldados. Amaneció como un hombre despierta tras una cirugía de la que no estaba seguro de sobrevivir. Con cautela, una cortina se apartó. Una puerta se abrió 1 centímetro. Una niña pegó la mejilla al cristal frío y contempló las calles que, apenas unas horas antes, habían sido ocupadas por más de 1000 soldados alemanes. La Wehrmacht, la Gestapo, hombres que habían dominado esta ciudad durante 5 años con puestos de control, toques de queda y el peso constante y persistente de la ocupación. Se habían ido, no se retiraban, no retrocedían en una columna ordenada con sus vehículos y sus archivos. Desaparecieron, como si la tierra se los hubiera tragado. El cuartel general de la Gestapo en Podjeter-Singel aún humeaba, sus documentos reducidos a cenizas. Los coches del Estado Mayor alemán yacían abandonados en las calles, con las puertas abiertas como si hubieran huido presas de pánico. Una guarnición entera, de casi 1000 soldados, se había disuelto en la oscuridad del amanecer. Y a medida que los primeros civiles holandeses salían a las calles y contemplaban su ciudad liberada, empezó a formarse la historia que pasarían los siguientes 80 años contándoles a sus nietos. Un hombre había hecho esto. Un hombre con un saco de granadas, 2 subfusiles y un rifle de cerrojo con mira telescópica que los oficiales del campamento habían llamado una reliquia. Un diseño de cerrojo con raíces en la década de 1890, un juguete para los estándares de 1945. Un arma que debía estar en un museo mientras todos los soldados modernos portaban rifles semiautomáticos y ametralladoras con cargador, con cadencias de disparo que podían vaciar 30 balas en segundos. Un hombre con un solo ojo. 6 horas antes de que se abriera el telón en Zwolle, Leo Major estaba de pie en la oscuridad afuera de la ciudad, mirando el cuerpo de su mejor amigo y decidiendo que esa noche iba a hacer que los alemanes lamentaran mucho haber venido a los Países Bajos. Lo que los militares nunca entendieron de Leo Major, lo que nunca pudieron entender, porque entenderlo les habría obligado a reescribir el manual, fue que no era un soldado que se basaba en el miedo. Se basaba en algo más antiguo que el miedo, algo que no aparece en los manuales de campaña ni en la doctrina de entrenamiento. Se basaba en la negación a morir cuando una granada le arrancó el ojo, la negación a volver a casa cuando los médicos le dijeron que su guerra había terminado, la negación a detenerse cuando su comandante le ordenó retirarse, la negación, sobre todo, a dejar que el enemigo ganara. Esa negativa nació muy lejos de Zwolle. Nació en New Bedford, Massachusetts, en enero de 1921, en un hogar franco-canadiense donde el amor no era precisamente la moneda dominante. Sus padres habían cruzado de Quebec a Massachusetts en busca de trabajo, como miles de franco-canadienses en aquellos años, persiguiendo los molinos y las compañías ferroviarias y la promesa de algo más estable que lo que la antigua provincia podía ofrecer. Leo fue su segundo hijo, nacido el 23 de enero de 1921. Antes de cumplir un año, la familia se había mudado de nuevo a Montreal. Y fue en Montreal donde la relación entre Leo y su padre se fue consolidando poco a poco hasta convertirse en algo frío y funcional, 2 personas compartiendo un espacio sin calor. A los 14 años, Leo se había mudado a vivir con una tía. Nunca dijo mucho sobre el motivo, ni públicamente, ni en años posteriores, cuando los periodistas le preguntaban por su infancia. Se había convertido en un hombre que decía exactamente lo necesario y nada más. Pero la razón que dio para alistarse en el ejército canadiense en 1940, a los 19 años, dice algo sobre cómo se sentía en ese hogar. Se alistó, dijo, para demostrarle a su padre que era alguien de quien estar orgulloso. Esas palabras tienen peso. No patriotismo, ni aventura, ni ideología, aunque quizás todas esas cosas se mezclaron en la mezcla. La razón en el fondo era más simple y triste, un niño que intentaba convertirse en un hombre que su padre tendría que reconocer. Se alistó en el régimen de la Chaudière, un regimiento de infantería franco-canadiense, y comenzó a entrenarse para una guerra que para 1940 ya consumía Europa. No era, en ningún sentido, un soldado refinado. No era el tipo de hombre que impresionaba a los oficiales en los patios de instrucción ni destacaba en las inspecciones. Lo que poseía era una comodidad casi sobrenatural en situaciones peligrosas, una cualidad que suena a valentía. Pero es más compleja que eso. La valentía implica comprender el peligro y actuar a pesar de él. Lo que Leo Major poseía era algo más cercano a un desacuerdo fundamental con la premisa de que el peligro era motivo para detenerse. Lo demostró por primera vez el 6 de junio de 1944.
El régimen de la Chaudiere desembarcó en Juno Beach con el resto de la tercera división de infantería canadiense esa mañana, abriéndose paso entre las olas bajo fuego enemigo, entre el humo, el ruido y el caos organizado de la mayor invasión marítima de la historia. Murieron hombres al descender de los botes. Murieron hombres al subir por la playa. El mayor logró pasar. Y en las horas siguientes, mientras los chaudieres avanzaban tierra adentro y los alemanes se apresuraban a responder, fue enviada una patrulla de reconocimiento, el tipo de misión que existía en el límite entre la recopilación de inteligencia y el suicidio. Solo en el bocaje, esa densa red de setos y caminos hundidos que convertía Normandía en un laberinto, se topó con un semioruga blindado alemán, una Nomad, el caballo de batalla de las unidades motorizadas de la Wehrmacht, estacionado en un carril con el motor en marcha. Él mismo mató a la tripulación. Todos. Entonces entró en el vehículo y encontró algo más valioso que los hombres que acababa de matar. Equipo de comunicación alemán, dispositivos de cifrado y los códigos que la Wehrmacht usaba para coordinar el tráfico de señales en todo el frente de Normandía. Colocó una bandera blanca en el vehículo y lo condujo de vuelta a las líneas aliadas. Un joven de 23 años de Montreal navegando por la Normandía ocupada en un semioruga alemán robado, lleno de información que los analistas del cuartel general aliado tardarían semanas en desentrañar. Al parecer, su oficial al mando, al recibir esta entrega, no supo qué responder adecuadamente. Días después, Leo Major tuvo su segundo encuentro notable con el ejército alemán. Se abría paso entre los setos cuando se topó con una patrulla de las SS. 4 soldados armados, moviéndose con la despreocupada confianza de quienes aún no se habían dado cuenta de que los vigilaban. Major mató a 4 de ellos. Fue el quinto el que cambió el resto de su vida. Al caer, activó una granada de fósforo. El fósforo blanco arde a 1300 grados Fahrenheit y continúa ardiendo mientras tenga oxígeno y combustible. No se puede sofocar, no se puede limpiar. Quema a través de la tela y la piel y continúa. La granada detonó en el espacio entre ellos, y el resultado dejó el ojo izquierdo de Leo Major destrozado permanentemente. Fue evacuado a un puesto de socorro. Los médicos lo evaluaron. Su conclusión fue profesional e inequívoca. Debía ser enviado de regreso a Inglaterra. Un francotirador tuerto no era un francotirador. Era una baja. Existían formularios para esto. Existían procedimientos. El ejército tenía un sistema para los hombres que ya no podían desempeñar su función, y ese sistema apuntaba claramente hacia casa. El mayor se negó. Se incorporó, miró al oficial médico con el ojo que le quedaba y dijo, con la inexpresividad de quien afirma una obviedad a alguien que no le impresiona demasiado: «Soy un francotirador. Solo necesito un ojo para apuntar con mi arma». Cuando el oficial insistió, Major añadió, según se dice, que parecía un pirata y que ese era su problema, no el de ellos. Su comandante, al ser sometido a toda la fuerza de este argumento, cedió. El soldado Leo Major, con un ojo vendado y el otro vivo, regresó al servicio como explorador y francotirador del régimen de la Chaudiere. El rifle que le devolvieron era, para los estándares de 1944, un arma que provocó discretas miradas de desaprobación entre los soldados que habían crecido viendo películas y creían que la guerra moderna requería herramientas modernas. El Enfield número 4 Marquis, equipado con una mira telescópica de 3,5 aumentos, la configuración estándar de francotirador para las fuerzas de la Commonwealth. El diseño de cerrojo del Enfield descendía directamente del trabajo realizado en la década de 1890, cuando un ingeniero escocés-estadounidense llamado James Lee y la Royal Small Arms Factory de Enfield colaboraron en un cerrojo con cargador que con el tiempo se convertiría en el rifle de infantería estándar del Imperio Británico. El diseño original se había adoptado oficialmente en 1895. Para 1944, tenía casi 50 años en concepto. Su mecanismo no había cambiado en principio fundamental desde que la reina Victoria había estado en el trono. Los soldados que portaban ametralladoras Bren y Estens lo encontraron divertido. Un rifle de cerrojo. 30 años después de que supuestamente el cerrojo se hubiera vuelto obsoleto. El chiste recurrente, que se soltaba cada vez que alguien veía a Major con su Enfield con mira telescópica, era una variación del mismo tema. ¿Es una pieza de museo? ¿O encontraste eso en una zanja? La versión más suave era simplemente llamarlo su juguete. Lo que los bromistas no apreciaron, y lo que todo francotirador serio de la Segunda Guerra Mundial entendió, fue que el Enfield número 4 de cerrojo era uno de los rifles militares de producción en masa más precisos que existían. A 600 metros, en manos de un operador entrenado,
Podía colocar un disparo dentro de un plato con una fiabilidad que las armas semiautomáticas de la época simplemente no podían igualar. La acción semiautomática introdujo movimiento y flexión mecánica que afectó las armonías del cañón a distancia. La acción del Lenfield, cuando estaba correctamente asentada, se quedaba casi perfectamente quieta al momento del disparo. En los rangos donde trabajaban los francotiradores, 300 metros, 400 metros, a veces 500, la diferencia en precisión mecánica entre cerrojo y todo lo demás no era teórica. Era la diferencia entre un acierto y un fallo. Leo Major lo sabía porque usaba el fusil a diario en condiciones que no toleraban argumentos teóricos. Mantenía el cuerpo inmóvil, exhalaba a medias y dejaba que la exhalación se completara antes de que se rompiera el gatillo. Lo hacía con un solo ojo. Lo hacía bajo la lluvia, con frío, en la penumbra del amanecer y en el gris monótono de las tardes neerlandesas. Lo hacía con tanta constancia y con un efecto tan devastador que, para cuando el ejército dejó de sorprenderse por él, había acumulado un historial de combate que hacía que la cuestión de su ojo amputado pareciera casi administrativa. El otoño de 1944 encontró a los Chaudieres en plena batalla del Escalda, la brutal y anegada campaña para limpiar el estuario del Escalda y abrir el puerto de Amberes a la navegación aliada. El terreno era una pesadilla. Pólderes, diques y campos inundados, tierra que se extendía por debajo del nivel del mar y se convertía en lodo bajo los pies de los soldados que intentaban luchar mientras, al mismo tiempo, evitaban ahogarse. Major operaba como explorador durante la búsqueda de una compañía de reclutas canadienses que había desaparecido tras ser enviada a capturar una ciudad. Sin contacto, sin retorno, solo silencio. Él fue a buscarlo solo. Encontró su equipo, abandonado, disperso, el equipo de hombres que habían sido capturados en lugar de asesinados. Buscando refugio de la lluvia otoñal, se metió en una granja cercana. Por la ventana, vio a 2 soldados alemanes caminando junto a un dique. Salió, capturó al primero, lo usó como cebo humano para atraer al segundo y luego llevó a sus 2 prisioneros hasta su oficial al mando. El oficial alemán, enfrentado a un canadiense tuerto con un fusil apuntándole al pecho y 2 de sus hombres bajo custodia, calculó rápidamente. Se rindió. Toda su compañía, unos 100 hombres, depuso las armas. 3 de ellos optaron por discutir con el fusil de Mayor y perdieron la discusión para siempre. Y mientras Mayor escoltaba a sus 97 supervivientes de vuelta a las líneas canadienses, una unidad de las SS en un grupo de cazas cercano abrió fuego, no contra Mayor, sino contra los alemanes que se rendían, matando a 7 por el delito de rendirse. Mayor, con las balas silbando a su lado, no se inmutó. Ordenó a un tanque canadiense que pasaba que se ocupara de la unidad de las SS. Siguió caminando y entregó 93 prisioneros a su comandante. La recomendación para una medalla de conducta distinguida llegó poco después. Major la rechazó. Explicó que no le interesaba recibir una medalla de un general al que consideraba incompetente. Ya fuera el general en cuestión Montgomery, como insisten las versiones más pintorescas de la historia, o algún otro oficial de la cadena de mando, la esencia de la postura de Major era la misma. La condecoración carecía de valor si quien la otorgaba había demostrado falta de criterio. Esta no era una posición diplomática. Era la posición de Leo Major, es decir, la única que había ocupado, la que había alcanzado por su propio razonamiento, que luego se negó a ajustar debido a la presión institucional. En febrero de 1945, el ejército prácticamente le quitó la decisión de las manos. Estaba ayudando a un capellán militar a cargar cuerpos de un tanque Tiger II destruido en un vehículo de transporte. Trabajo duro, trabajo espantoso, el tipo de trabajo que existe a la sombra de cada historia de guerra que se cuenta, pero que rara vez aparece en el relato mismo. Cuando terminaron y el vehículo se puso en marcha, Mayor se subió a la parte trasera mientras el capellán y el conductor ocupaban la parte delantera. El vehículo de transporte pisó una mina terrestre. La explosión mató al capellán y al conductor al instante y lanzó a Mayor por los aires. Cayó de espaldas con una fuerza que le comprimió varias vértebras y lo dejó inconsciente en el barro. Se despertó con 2 médicos inclinados sobre él. Su primera pregunta fue sobre el capellán. No respondieron. Le administraron morfina cada 15 minutos durante el traslado de 1 hora a un hospital de campaña. Pasó semanas recuperándose, con la espalda en ese estado que suele indicar el final del servicio militar. La columna vertebral le molestaría el resto de su vida. Tenía 24 años. Para abril de 1945, Alemania se derrumbaba. Los aliados estaban al otro lado del Rin. A la guerra en Europa le quedaban semanas, no meses. El régimen de la Chaudiere se acercaba a Zvoje,
una ciudad de aproximadamente 50.000 ciudadanos holandeses que vivían bajo ocupación desde 1940. Se estimaba que la guarnición alemana allí contaba con 1.000 soldados. La Wehrmacht, las SS y la Gestapo, una muestra representativa del aparato de ocupación. La doctrina aliada era sencilla. Un bombardeo de artillería debilitaría las posiciones alemanas antes de que la infantería avanzara. El problema con este plan era que los civiles todavía estaban dentro. El comandante de los Chaudieres necesitaba 2 voluntarios para una misión de reconocimiento. La asignación era explícita y el peligro no era cuestión de interpretación. 2 hombres entrarían de noche en una ciudad ocupada por 1.000 soldados enemigos, evaluarían la fuerza de las defensas alemanas, establecerían contacto con la resistencia holandesa si era posible y regresarían. La información se utilizaría para afinar el plan de artillería antes de que comenzara el bombardeo por la mañana. Leo Major y el cabo Wilfried Arsenault dieron un paso al frente. Habían sido amigos como se hacen amigos en la guerra, rápido, completamente, sin las pruebas sociales que requieren las amistades en tiempos de paz. Willy Arsenault era todo lo que Major no era en cuanto a temperamento, más cálido, más tranquilo, el tipo de hombre que recordaba los cumpleaños y encontraba excusas para reír. Tenía 25 años. Tenía una familia esperándolo. Ambos la tenían, a su manera, y ambos comprendían perfectamente lo que podía significar un reconocimiento medianoche en una ciudad ocupada por los alemanes. Pero también habían discutido, en privado, entre ellos, lo que no querían que le sucediera a Zwolle. La artillería no distinguiría entre la guarnición y la gente que había vivido junto a ella durante 5 años. Las calles antiguas, los barrios civiles, las familias holandesas que habían soportado la ocupación se habían mantenido agachadas y esperando. Recibirían los mismos proyectiles que los soldados entre ellos. Ni el mayor ni Arsenault hicieron declaraciones oficiales al respecto. No se registraron objeciones formales. Lo que hubo, en cambio, fue un acuerdo discreto entre 2 amigos que entraban en una ciudad que pretendían salvar. Se detuvieron primero en la granja de Hendrik van Herner, cerca de las afueras de la ciudad, quien tenía información sobre las posiciones alemanas en torno a las vías del tren y algunos de los accesos principales. Van Herner les contó lo que sabía, lo memorizaron y se dirigieron hacia Sassenpoort, la puerta medieval en el extremo sur de Zwolle, que se alzaba desde el siglo XIV y que ahora serviría como punto de entrada para la operación militar más improbable del último año de la Segunda Guerra Mundial. Nunca lo lograron juntos. En la oscuridad, cerca del perímetro de la ciudad, se detectó la patrulla. El fuego alemán surgió de la noche, una posición de ametralladora que había permanecido invisible, cuya presencia ninguno de los 2 hombres conocía. Arsenault cayó. La ráfaga lo alcanzó antes de que pudiera moverse, y murió en el húmedo suelo holandés, a las afueras de la ciudad que había venido a salvar, en la oscuridad, en las últimas semanas de una guerra ya ganada. El mayor mató a 2 alemanes en la posición. El resto huyó en la oscuridad. Se detuvo junto a Willy Arsenault y sintió un cambio en su interior que no tenía nombre militar ni cabía en ninguna doctrina que le hubieran enseñado. El dolor y la furia son 2 instrumentos diferentes, pero en el hombre adecuado, en el momento adecuado, sintonizan con la misma frecuencia. No podía llevar el cuerpo a la ciudad. Volvería a por él, se lo prometió, al menos a sí mismo. Llevaba 2 ametralladoras cruzadas y un saco de lona lleno de granadas colgado del hombro. Su Leenfield con mira telescópica estaba a la espalda. Tenía un ojo para ver, una columna vertebral reorganizada por una mina terrestre y una ciudad llena de 1.000 soldados alemanes frente a él. Caminó por Sassenpoort. Las calles de Zwolle estaban oscuras y silenciosas. La ocupación había entrenado a los residentes de la ciudad para mantener las luces apagadas, las ventanas cubiertas y en movimiento mínimo después del toque de queda. Cualquiera que fuera el sonido de los pasos de Major sobre el empedrado, sonaban como un solo par de botas, que era exactamente lo que eran. Avanzó por el centro medieval de la ciudad, pasando junto a las casas del canal, las tiendas cerradas y los edificios administrativos donde el aparato de ocupación había ejercido su burocracia de control. Buscaba 2 cosas: posiciones alemanas y la resistencia holandesa. Lo primero que encontró fue un nido de ametralladoras alemanas. La tripulación estaba dormida. Este es el tipo de detalle que las narrativas de guerra suelen suavizar, por parecer demasiado conveniente, demasiado cinematográfico. Pero dormir es un imperativo biológico que no se preocupa por el protocolo militar, y los hombres que han estado de guardia durante horas en una fría noche holandesa en las últimas semanas de una guerra perdida son hombres que luchan contra su propia fisiología tanto como contra cualquier enemigo. La dotación de artillería dormía. El mayor eliminó la posición sin disparar un tiro, dejando silencio donde antes había soldados. Más adentro de la ciudad,
encontró un coche del Estado Mayor alemán aparcado frente a una taberna. Dentro, un oficial alemán bebía. Era de Alsacia-Lorena, la frontera entre Francia y Alemania que había cambiado de manos 2 veces en la historia reciente, una región cuya lealtad al proyecto nazi era, en el mejor de los casos, geográfica más que ideológica. Major entró, le puso un arma en la mano y mantuvo una breve conversación en francés. El oficial, para su crédito, era pragmático. La guerra estaba terminando. El canadiense que tenía delante no era, ni por asomo, alguien a quien se pudiera disuadir de su propósito actual. Major le dijo que la ciudad estaba rodeada por miles de tropas canadienses. No mencionó que estaba solo. Mencionó que era una ciudad hermosa y que preferiría que nadie la destruyera. El oficial, al recibir esta información, aceptó ser útil en lugar de heroico. Con el chofer del oficial al mando, el mayor tenía un vehículo. Pasó las siguientes horas recorriendo las calles de Zwolle en ese coche del Estado Mayor alemán, con las luces encendidas, creando la impresión de una frenética actividad militar en múltiples puntos de la ciudad. Las granadas estallaban en posiciones donde causarían ruido y confusión en lugar de bajas. El fuego de las ametralladoras resonaba desde un extremo de la calle y luego, increíblemente, desde otra dirección minutos después. Para los soldados alemanes en sus posiciones, que intentaban descifrar lo que ocurría a partir de los sonidos que se filtraban en la oscuridad, el patrón de fuego y explosión sugería no un solo hombre, sino una fuerza, una avanzadilla, posiblemente de cientos de hombres, ya dentro de la ciudad, ya en la retaguardia, ya en los flancos. La física del miedo funciona multiplicativamente en la oscuridad. Una sola explosión indetectable por su origen se convierte en 2 explosiones. 3. Una descarga. Un cañón estén disparado desde las sombras de un puente sobre un canal resuena en los edificios medievales de piedra y llega a oídos alemanes desde 3 direcciones diferentes simultáneamente. Leo Major lo entendió, no como doctrina ni como entrenamiento, sino como una verdad que había trabajado en campos y setos durante 10 meses siendo el explorador más peligroso de las Chaudieres. Utilizó la geometría de la ciudad como un músico utiliza la acústica, deliberadamente, con la atención de un artesano a la causa y el efecto. En algún momento cerca de las 2 de la mañana, moviéndose por el centro de Zwolle, encontró a Fritz Kuipers. Kuipers era el jefe de la resistencia holandesa local, un hombre que había pasado 5 años operando en la sombra de su propia ciudad, construyendo una red de personas dispuestas a hacer cosas peligrosas al servicio de una liberación que se rumoreaba constantemente y que nunca se materializaba. Llevaba 3 hombres con él. El mayor le explicó lo que se necesitaba. Patrullas de civiles holandeses estacionadas en puntos clave, creando la impresión de un cerco inexistente, reforzando desde el interior de la ciudad la señal que ya se estaba difundiendo. Que Zwolle estaba rodeada, que resistir era inútil, que la guarnición debía retirarse de inmediato y en silencio y considerarse afortunada de hacerlo. El cuartel general de la Gestapo, donde se almacenaban 5 años de registros de la ocupación, los nombres, los informantes y los archivos que documentaban todo lo que la administración nazi había hecho a la comunidad judía de Zwolle, a sus miembros de la resistencia y a los ciudadanos comunes que habían cometido el error indebido, se incendió. Si Major provocó el incendio o si los propios oficiales de la Gestapo lo prendieron mientras huían, quemando sus pruebas ante la llegada de los aliados, es una pregunta que la historia ha dejado útilmente ambigua. Lo cierto es que a las 4 de la mañana, el fuego ya ardía y las calles estaban vacías de soldados alemanes. La guarnición de aproximadamente 1000 hombres había abandonado Zwolle, sin bombardeos de artillería, sin asaltos de infantería, sin combates calle por calle en el centro medieval de una ciudad que se había mantenido en pie desde el siglo XII. Una noche, un hombre tuerto, 2 ametralladoras Sten, un saco de granadas y un viejo rifle de cerrojo que cualquier oficial inteligente habría llamado juguete, y una ciudad de 50.000 holandeses despertó libre. El mayor estaba exhausto, de una forma que trasciende el cuerpo y llega hasta los huesos. El agotamiento de un hombre que ha estado huyendo impulsado por la rabia y el dolor durante 6 horas y ahora se le pide que regrese caminando a través del frío, la humedad y la oscuridad sobre una espalda que una mina terrestre había intentado destruir 2 meses antes. Él y la resistencia organizaron un coche para transportar el cuerpo de Arsenault de vuelta a las líneas canadienses. Fueron atacados por los puestos de avanzada aliados que no pudieron identificar el vehículo. Una complicación final casi de una comedia negra. El mayor se subió al techo del coche. Se puso de pie ante los faros, claramente visible, con la palabra Canadá visible en su uniforme, y regresó a su regimiento sobre el vehículo como un hombre que hacía tiempo que había dejado de calcular las probabilidades. Se presentó ante su comandante a las 9 de la mañana. El mensaje fue breve. El enemigo había abandonado Zwolle.
El bombardeo de artillería no era necesario. Los chaudieres entrarían sin disparar un solo tiro. Recibió la medalla a la conducta distinguida por sus acciones esa noche. La aceptó esta vez, aunque ya había rechazado la misma medalla de un general cuya competencia le parecía deficiente. El requisito para su aceptación era, al parecer, la sinceridad de quienes la otorgaban. Lo que el ejército no le dio fue descanso. Eso llegó poco a poco durante los años siguientes. La guerra terminó en mayo de 1945 y Major regresó a Montreal y retomó su oficio, instalador de tuberías, el trabajo físico, poco glamoroso y necesario de suministrar agua y calefacción a los edificios. Se casó con Pauline de Croisset en 1951 y construyeron una vida en Quebec que, a primera vista, era normal. 4 hijos, un trabajo, las preocupaciones que constituyen la existencia en tiempos de paz, que no son pequeñas preocupaciones, sino que tienen una forma diferente a las que lo habían ocupado durante los 5 años entre Juno Beach y la mañana después de Zvoye. Esperaba que la vida normal se mantuviera. Corea acabó con eso. En el verano de 1950, la península de Corea estalló en guerra y Canadá respondió al llamado de las Naciones Unidas. Major se alistó de nuevo el 15 de agosto de 1950, a los 29 años, con la espalda lesionada, un ojo y un historial de combate que cualquier reclutador militar con un buen sentido de la historia debería haber reconocido como excepcional. Fue asignado al pelotón de exploradores y francotiradores del 2º Batallón, 22º Regimiento Real, y enviado al otro lado del mundo. En noviembre de 1951, casi al final del primer año de la agotadora guerra de posiciones en que se había convertido el conflicto coreano, el 64º Ejército chino, unos 40.000 hombres, lanzó un asalto a la colina 355, una posición estratégica que los comandantes aliados habían apodado Pequeño Gibraltar. Dominaba el terreno a lo largo de 30 kilómetros en todas direcciones, lo que hacía que valía la pena morir por ella a ambos lados de la línea. Los estadounidenses que controlaban la colina fueron expulsados tras 2 días de combate. Los chinos, tras tomar la colina 355, avanzaron a la adyacente colina 227, colocándose en una posición que rodeaba eficazmente las fuerzas canadienses por su flanco. La solución a este problema fue dada a Leo Major. Llevó a 18 hombres. Llevaban zapatillas de deporte, no botas. Las suelas de goma no hacían ruido en la rocosa ladera coreana. Armados con ametralladoras Sten, atravesaron el perímetro exterior de las posiciones chinas en la oscuridad, sin ser detectados, y subieron sigilosamente por la parte trasera de la colina 227, acercándose por la retaguardia china. A una señal preestablecida, los 18 hombres del mayor abrieron fuego desde el centro de la posición china. Desde dentro, por detrás, en la dirección de la que no debía provenir fuego enemigo, porque no se suponía que hubiera enemigos allí. El efecto sobre los soldados chinos que defendían la colina no fue una confusión táctica, fue la completa desintegración de su comprensión posicional. Cuando el fuego empieza a provenir del interior de las propias líneas, la respuesta humana instintiva no es una maniobra defensiva coordinada. Es algo muy diferente. A las 12:45 de la mañana, la colina 227 estaba en manos canadienses. 1 hora después, llegó el contraataque chino. 14.000 hombres de las divisiones 190 y 191 avanzaban en la oscuridad contra una colina ocupada por 19 canadienses. La orden fue de retirada. El mayor se negó. Ya le habían ordenado retirarse antes, en Zvoye, cuando lo sensato habría sido dar media vuelta y alejarse de una ciudad llena de 1.000 alemanes con la muerte de su amigo como último argumento de precaución. No se había retirado entonces. No se retiró ahora. Encontró la cobertura que pudo para sus hombres y solicitó apoyo de morteros. Los proyectiles pasaron tan cerca de su posición que el comandante del pelotón de morteros, un capitán llamado Charlie Forbes, escribió más tarde que Major era un hombre audaz, no satisfecho con la proximidad de mi descarga, exigiendo que los impactos se acercaran aún más, hasta el punto en que Forbes pudo oír la detonación de sus propias bombas cuando Major le habló por radio. Mantuvieron la colina 227 durante 3 días. 3 días contra una balanza matemática de 14.000 contra 19, con proyectiles de mortero cayendo sobre las posiciones canadienses por los márgenes más cercanos y Leo Major, tuerto, con problemas de espalda, de 30 años, rechazando la opción de retirarse. La tercera división de infantería de Estados Unidos los relevó. Por la acción en la colina 227, Leo Major recibió una barra en su medalla de conducta distinguida, lo que lo convirtió en el único canadiense, y uno de los 3 soldados en toda la Commonwealth británica, en recibir esa condecoración 2 veces, en 2 guerras separadas.
Volvió a casa, de vuelta a Quebec, de vuelta a la instalación de tuberías, de vuelta con Pauline y sus hijos, y con la vida que se reafirmó entre guerras. Se operó de la espalda, crió a su familia. No era, según la mayoría, un hombre que hablara de la guerra sin que nadie se lo pidiera, no porque se avergonzara ni le doliera, como suele implicar esa frase, sino porque ya había pasado. Había pasado. Había estado allí e hizo lo que debía hacerse, y ahora estaba aquí, y las tuberías de los edificios de Montreal no iban a encajar solas. Los holandeses no lo olvidaron. En Zwolle, las historias que habían comenzado a circular en las primeras horas del 14 de abril de 1945, cuando se levantó el telón y las calles quedaron vacías de alemanes, no disminuyeron con el paso de las décadas. Crecieron, se acumularon, pasaron de la generación que las vivió a la que las escuchó de sus padres y luego a la que las escuchó de sus abuelos. Cada relato añadía un poco más de peso a lo que ya era una historia casi demasiado extensa para que sus verdaderos hechos la contuvieran. Para cuando alguien pensó en contrastar los registros oficiales con la leyenda, ésta había cobrado vida propia, algo que los registros oficiales no podían confirmar con todo detalle ni refutar por completo. Lo que los registros mostraban era esto: un soldado tuerto entró en una ciudad ocupada por 1000 alemanes la noche del 13 de abril de 1945. A la mañana siguiente, los alemanes se habían ido. La ciudad estaba sin bombardeos. La gente estaba viva. Cualquiera que fuera la secuencia exacta de los acontecimientos en esas 6 horas, cualquiera que fuera el recuento preciso de disparos, posiciones eliminadas y conversaciones mantenidas en frías tabernas holandesas, el resultado era indiscutible. En 2005, la ciudad de Zwolle otorgó a Leo Major la ciudadanía honoraria. Viajó de Quebec a los Países Bajos con 84 años y caminó por calles que aún recordaban el peso de una noche, por una ciudad cuyas calles conocía en cierto sentido y que nunca había visto la luz del día aquella primera mañana. Le mostraron la Leo Major Laan, la avenida Leo Major, llamada así por el canadiense tuerto que llegó en la oscuridad, la ahuyentó y se fue a casa antes de que nadie tuviera la oportunidad de agradecerle como era debido. Falleció el 12 de octubre de 2008 en Candiac, Quebec. Tenía 87 años. Le sobrevivieron Pauline, su esposa durante 57 años, sus 4 hijos y 5 nietos. Fue enterrado en el Campo Nacional de Honor en Pointe-Claire y los holandeses enviaron sus condolencias. Correos de Canadá emitió un sello en su honor en 2020, año en que se conmemoró el 75º aniversario de la liberación de Europa. El sello que imprimieron con las palabras «El fantasma tuerto». El Leenfield número 4 que había llevado a través de Normandía y el Escalda, el rifle de cerrojo con mira telescópica, con un pedigrí de diseño que se remonta a la década de 1890 y que la gente solía llamar juguete. Había disparado balas con el mismo principio mecánico esencial durante 50 años antes de que Major lo recogiera y apuntara con el único ojo que el ejército alemán le había dejado. Los oficiales que lo calificaron de anticuado tenían razón sobre la tecnología. Se equivocaban sobre lo que importaba. Lo que importaba era el hombre detrás del telescopio. El hombre que se había alistado para demostrarle algo a un padre que no veía su valor, y que en cambio había pasado 4 años demostrándoselo a un continente ocupado. El hombre al que le habían dicho que su guerra había terminado y que, mirando fijamente al oficial médico, dijo, simplemente, que los francotiradores solo necesitaban un ojo. El hombre que se quedó de pie junto al cuerpo de su amigo en la oscuridad holandesa y entró solo en una ciudad en lugar de marcharse, porque la alternativa, retirarse, aceptar la pérdida como el fin de la misión, no era una lógica que sus huesos comprendieran. La ciudad de Zwolle sigue ahí. La puerta de Sassenpoort que cruzó en la oscuridad sigue en pie. Cada año, los escolares holandeses aprenden su nombre, y cada año los tulipanes florecen en Ottawa como agradecimiento de los Países Bajos a Canadá por los soldados que cruzaron el océano y no regresaron, y por el que sí regresó, el que regresó esa mañana de abril con un amigo muerto a cuestas y una ciudad libre tras él, antes de que nadie despertara para verlo. Algunas historias se cuentan por su dramatismo. Esta merece ser contada porque es real, y porque el hombre que la protagoniza pasó el resto de su vida instalando tuberías en Montreal y criando a 4 hijos, y jamás, bajo ningún concepto, actuó como si lo que había hecho fuera extraordinario. Una vez le preguntaron si se consideraba un héroe. Dijo que simplemente había hecho lo que era necesario. Eso es lo que pasa con Leo Major. Incluso la respuesta era totalmente correcta.